Hola. Antes de comenzar con esta historia, me gustaría pedirte un pequeño favor. Si disfrutas este contenido, deja tu me gusta y suscríbete al canal. Tu apoyo me ayuda a seguir trayendo más historias como esta. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 513, ambición que excede los límites. Rubina se lamentó. César estuvo persiguiendo mujeres sin parar por un tiempo, pero esos eran los buenos viejos tiempos. El marqués Guattieri tenía un hijo mayor que acababa de entrar en la adolescencia. Se le erizó la piel. ¿Qué podría ser peor que un problema de mujeres entre los problemas que mi hijo podría causar? Incluso el gran duque César fue un caso en el que fue deshonrado en todo el país por romper un compromiso después de andar con dos hermanas. No se le ocurría ninguna forma en que las cosas pudieran empeorar. El marqués ocultó su miedo con una risa nerviosa. El hijo no hace nada y se pasa el día holgazaneando. A los ojos de Rubina, el César de ahora era un solitario recluso. No tengo ni idea de dónde anda ni qué hace, si se ha encerrado en el taller o si se ha subido a la cima de alguna montaña a meditar. La única diferencia entre César y un solitario común era que vagaba fuera de casa. Si se quedaba en casa, su madre lo encontraría, así que no le quedaba más remedio que escapar. Este era el perjuicio de que todos los detalles de su fortuna fueran revelados a su madre. Saca al gran duque de su habitación, llévalo a reuniones de caballeros respetables, haz algunos pequeños negocios con él para cambiar de aires, o incluso ve de caza con él. En pocas palabras, le estaba pidiendo que rehabilitara a su hijo. Haz que se relacione con hijos de nobles decentes, y que sean inteligentes. Ay, eso lo iba a hacer de todos modos, incluso si no fuera un pedido de la duquesa viuda. Guattieri estaba agradecido de que Rubina le abriera el camino. Si alguien lo acusaba de porque se juntaba con el gran duque César, o si no tenía malas intenciones, no podría excusarse diciendo que Rubina se lo había pedido. Parece que el gran duque está escondido en algún lugar de la caravana que va al sur, pero desapareció sin decirme nada, así que no puedo encontrarlo. Ay. Marqués, por favor, encuentre dónde está ese chico y dígamelo. ¿Cómo podría desobedecer las palabras de su señoría? Guattieri se alegró de la petición de Rubina. Prometió encontrar a César y transmitirle el mensaje de su madre, y se fue jactándose de que sabría dónde estaba el gran duque a más tardar al mediodía del día siguiente. El marqués parecía querer entablar amistad con el gran duque. La ingenua Débora de antes solía decir cosas positivas como, ¿no será que el marqués realmente aprecia al gran duque César y quiere hacerse amigo de él? Y luego, sin falta, recibía insultos sobre su coeficiente intelectual. Habiendo aprendido la lección, cerró la boca como una almeja. Fue una elección sabia. Eso significa que el marqués también quiere sacarle algo a César. Rubina siguió murmurando para sí misma, golpeando su abanico de plumas de pavor real contra su rodilla. De todos modos, no necesitaba la opinión de Débora. Solo necesitaba a alguien que se quedara a su lado como un biombo para no parecer una loca que hablaba sola. Como Cepinelli podía pensar y transmitir mensajes, Rubina prefería a Débora, que no parecía humana, para tenerla a su lado en esos momentos. Definitivamente hay algo más. Pero no sé qué es. Rubina estaba a punto de continuar su monólogo externo. Alguien llamó a la puerta del carruaje. Era la marquesa Cepinelli, que había regresado de un recado. Rubina cerró la boca de inmediato. No quería en absoluto que sus pensamientos internos fueran transmitidos a Guattieri a través de los marqueses Cepinelli. Rubina nunca había pensado que Débora y la marquesa Cepinelli, Francesca, pudieran conversar entre sí. Francesca. La duquesa viuda Rubina, sintiéndose instintivamente culpable por haberle ocultado un secreto a la marquesa Cepinelli, pronunció su nombre con dulzura sin darse cuenta. Su Alteza, la duquesa viuda. He cumplido bien el recado que me encargó. Rubina le había encargado a la marquesa Cepinelli que le diera un buen lugar a la familia del marqués Guattieri en la caravana que iba al sur. La marquesa había arreglado un buen lugar para la familia del marqués Guattieri junto a su odioso marido. Los dos siempre estaban pegados. Bien. Lo hiciste bien. Pero hay algo más que tienes que hacer por mí. Rubina recordó una nueva tarea pendiente debido a su encuentro con Guattieri. La situación actual en la que tenía que adivinar las intenciones de alguien como Guattieri se debía puramente a la aparición de Isabella.
Si la condesa Contarini no hubiera existido, León III todavía estaría en la palma de su mano, y sería tan natural como respirar que Guattieri la buscara. Y necesariamente le había quitado el trabajo de asistente más cercano a Isabella, lo que provocó esta situación. Por supuesto, liberarse del servicio de León III fue una gran reducción de trabajo, pero no era necesario encargar el trabajo que ella no hacía a una víbora como Isabella de Contarini. ¿No podría encargárselo a una chica tonta e ingenua? Por ejemplo, como esa Débora de allí. Pon ojos vigilantes alrededor del carruaje de la condesa Contarini. Ya les he dicho que presten mucha atención. Ese fue el resultado de la aversión personal de la marquesa Cepinelli. Ella estaba recolectando con entusiasmo todo tipo de chismes para difundir malos rumores. Sin embargo, la duquesa viuda Rubina negó con la cabeza. No solo eso, sino que quiero que alguien la vigile las 24 horas del día, en turnos, tan detalladamente que nunca la pierda de vista. Rubina estaba segura de que Isabella algún día causaría un gran problema. Cuando estalló el incidente del marqués de Campa, le echó toda la culpa a mi cuñada y sobrevivió por pura suerte, pero ¿cuántos hombres de San Carlo ha tocado ella? Aunque no era ampliamente conocido debido a Clemente, la ligereza de Isabella había plantado bombas potenciales en muchos hogares. El marido de la marquesa Cepinelli y el conde Di Pascal también eran algunos de los que tenían una bomba plantada en su hogar. Aunque no llegó hasta el final, si se reuniera la lista de hombres con los que solo coqueteó y se aprovechó desde su soltería hasta ahora, la longitud del papel con sus nombres sería tan alta como un edificio de 2 pisos. ¿Solo eso? Solo que todos lo han olvidado porque fue hace mucho tiempo, pero incluso antes de casarse, tenía un encanto increíble. En su época de soltera, Isabella rompió 2 compromisos y una de ellas era la pareja perfecta que era alabada en San Carlo. La víctima más famosa es la pareja del hijo de Rubina y su propia hermana. Rubina estaba muy indignada por eso. En su opinión, el acto malvado de Isabella que causó un efecto mariposa mucho mayor en el mundo real fue el incidente en el que rompió el compromiso de Octavio de Contarini, y ella misma ocupó su lugar. Si la hija del barón Castiglione se hubiera convertido en la señora de la casa del conde Contarini sin problemas en ese momento, Unisola seguiría siendo un lodazal. Débora pensó. Si la condesa Isabella de Contarini no hubiera roto el compromiso del gran duque César, la condesa de Mare sería ahora la duquesa de Pisano en lugar de la princesa, y si el príncipe Alfonso no se hubiera casado con la condesa de Mare, que está cerca de las fuerzas mercantiles, no habrían creado Unisola. Sin embargo, Débora no era una persona que pensara. Y mucho menos una persona que corrigiera a Rubina. Ella también se reprochó por tener fantasías inútiles. Tonta. Solo pensando en cosas inútiles. Por el contrario, Rubina sobreestimaba sus propios pensamientos. Definitivamente no podrá cambiar sus viejos hábitos y causará otro problema. Vigílala de cerca. Es cuestión de tiempo. La marquesa Cepinelli no pudo ocultar su alegría y se rió a carcajadas ante las palabras de la duquesa viuda Rubina, quien dijo que estaba vigilando a Isabella. Por supuesto. Déjelo en mis manos. Desplegaré a la gente para que nunca la pierda de vista ni por un instante. Lo prepararé bien. Si ella seguiría riendo incluso si el nombre de su marido apareciera claramente, eso era algo que solo se sabría cuando llegara el momento. Mientras Rubina recibía a un invitado importante como Guattieri, el encuentro de Isabella con su cliente más importante, León III, también continuaba. Isabella, que había repasado el pésimo trabajo del señor del Pianosa, decidió convertir la crisis en una oportunidad. Su Majestad. No me interesan las personas de familias comunes que el señor del Pianosa está buscando. Si ustedes me odian, yo también los odio. No fui yo quien lo rechazó primero, por eso no se hizo. Quiero una dama de compañía muy especial y maravillosa. Que las cosas no salieran bien así era seguramente una prueba que el cielo le enviaba, presagiando que algo muy bueno le sucedería. Después de la prueba, una nueva historia heroica estaba destinada a desarrollarse. ¿O a quién? ¿Tienes a alguien en mente? Que Isabella quisiera algo era una señal de que dejaría de quejarse, siempre y cuando se le pudiera conseguir. León III preguntó con entusiasmo. Solo dilo, la traeré rápidamente por orden imperial. Una suave sonrisa se extendió por el rostro de Isabella. Tengo a alguien en consideración. Ella todavía tenía un poco de sentido de la realidad. Nombrar a la persona que quería como su dama de compañía era prematuro.
Lo pensaré y luego te lo diré. Isabella era una mujer única y especial en el mundo. A una Isabella así le correspondía una dama de compañía especial. Ella quería a la princesa Julia Helena como su dama de compañía. La princesa Julia Helena no tenía idea de que se había convertido en el objetivo absurdo de una persona tan ridícula. Su pequeña cabeza estaba a punto de estallar solo con los problemas inmediatos. Hace unos días. Princesa. La familiar voz en dialecto de Latgalen, la dueña de esa voz siempre llamaba a Julia Helena con el mismo tono. Había escuchado ese apelativo unas 10.000 veces, pero la princesa casi sufre un ataque al corazón con esa sola palabra. Irene. La vizcondesa Panamere, jadeando y sin aliento, se acercó a la princesa Julia Helena. La expresión de la vizcondesa era aterradora. Princesa. La vizcondesa Panamere no saludó a la duquesa viuda Rubina ni al duque de Taranto que estaban allí. En cambio, se acercó a grandes zancadas y de repente agarró el hombro de Julia Helena. Debe regresar. Su tono era extremadamente firme. Si Julia Helena no estaba de acuerdo, parecía que la levantaría y se la llevaría. Eso, ahora. Los ojos errantes de la princesa se posaron en la difunta duquesa Rubina. La perspicaz Rubina lo tomó como una señal y se levantó de su asiento. Vizcondesa Panamere, ¿qué está haciendo irrumpiendo sin invitación? La vizcondesa Panamere Irene estuvo a punto de responder que tenía algo que decir sobre el secuestro de la princesa sin el permiso de Rubina. Sin embargo, entre ellas había una gran diferencia de estatus, de poder nacional, y sobre todo, de quién gobernaba la tierra en la que se encontraban. La difunta duquesa Rubina volvió a regañar. Guarde las formas. Rubina, a pesar de todo, era de la familia real, y estaba sujeta a la ley de lesa majestad, que castigaba a quien no mostraba respeto a un miembro de la realeza. La vizcondesa Panamere apretó los dientes y se volvió hacia Rubina. Mientras Bianca e Isabella, que no estaban protegidas por esa ley como realeza, observaban con curiosidad, ella lentamente apoyó una rodilla en el suelo. Saludo a la venerable estrella del reino etrusco. Pero hasta ahí llegó. Después de un saludo apenas suficiente para evitar el castigo, la vizcondesa Panamere se levantó de nuevo, ignoró por completo a la duquesa viuda Rubina y reprendió a la princesa a la que servía. El marqués ha dado la orden de regresar, obedezca. Rubina, que no entendía ni el dialecto de Latgalen ni el idioma imperial estándar de Ratán, no pudo entender nada de lo que Irene estaba diciendo. Sin embargo, su intuición era de primera clase. Se dio cuenta perfectamente de lo que la vizcondesa le estaba exigiendo a la princesa. Vizcondesa. La princesa Julia Helena es una invitada de nuestro reino. Rubina interrumpió a Irene. No perdonaré a nadie que sea grosero con un invitado del reino etrusco, sea quien sea, como anfitriona. Los ojos de Julia Helena temblaron con inquietud. ¿Significa que si no perdono, me castigará? La vizcondesa Panamere es mi vasalla. Mientras la princesa dudaba si debía intervenir o no, la impaciente vizcondesa Panamere le levantó la voz a Rubina. Su Alteza, difunta duquesa, esto es un asunto interno de Manchique. Una vena azul se hinchó en su cuello. Aunque el marquesado de Manchique es un país pequeño, somos una nación independiente que sirve a nuestro soberano, no obedecemos ninguna orden que no sea la de su excelencia el marqués Sinadenos.